Hola a todos y todas, espero que se encuentren bien. Gracias por acompañarme este ratito de charla, ¿no? Hoy arranco esta sección prometida de preguntas y respuestas o de temas libres que nos permitan en un momento dado charlar ampliamente y de manera un poco más cercana y menos quizá profunda o analítica que cuando hago un vídeo monográfico sobre ciertos temas para intentar pues eso, clarificar o compartir algunas ideas sobre temas que puedan ser de interés relacionados con el séptimo arte con los espectadores del canal. Y en primer lugar tengo que agradecer por supuesto la gente que se ha tomado la molestia de proponerme algunos temas. Me ha gustado mucho comprobar además que tal y como me imaginaba ha habido como dos grandes categorías, ¿no? Los directores con mayúsculas siempre como figura central para pensar el cine, y luego por otro lado temas secundarios que pueden más tener que ver o con películas o con temas más transversales o con cuestiones digamos un poco más espinosas, ¿no? Entonces voy a intentar un poco combinar todas las propuestas en dos vídeos, si todo va bien, que subiré a lo largo de la semana al canal, ¿no? Y hoy voy a empezar por el espinoso tema de los directores. Además, espinoso digo porque siempre resulta complicado realizar una contextualización muy directa en 15 minutos sobre la obra de un cierto director, sobre todo de la complejidad de algunos de los que me han propuesto, ¿no? Y por empezar por el principio, José Manuel García Arias desde México me proponía la idea de hablar sobre Buñuel, que es verdad que es un señor que no ha aparecido demasiado por el canal y es un director realmente extraordinario. Claro, la obra de Buñuel yo creo que es muy interesante en general para todos los analistas. Para nosotros es un gran regalo, en primer lugar porque es una obra que exige una reactualización constante en la lectura. Es una obra que digamos por la que el tiempo pasa muy bien. Todos los años se amplía el número de lecturas, de artículos, de libros sobre su obra y aguanta, resiste, y de hecho constantemente nos está dando cifras y lugares para pensar la actualidad, ¿no? Estoy pensando concretamente en que, sin ir más lejos, la situación actual de crisis en la que estamos, de pandemia, ya ha habido quien la ha comparado explícitamente con El Ángel Exterminador, ¿no? Entonces, en este sentido, Buñuel sigue siendo un director vivo, un enigma cinematográfico vivo, y luego explicaré qué quiero decir con enigma. Y además de esto, Buñuel también es un director que ha generado, o que digamos consideramos un regalo a los analistas, porque muchas de sus obras se niegan a una clausura textual cerrada, son enigmáticas, son difíciles de cerrar en lo que corresponde al sentido, ¿no? No tanto al significado, sino al sentido de los signos que él dispone en las películas. Entonces, para nosotros, películas como Un perro andaluz o como El discreto encanto de la burguesía son regalos, porque son películas inagotables, ¿no? Películas que siempre se van a resistir a que nosotros digamos explícitamente la última palabra sobre ellas, y sin embargo pues nos siguen interpelando, nos apetece seguir volviendo a ellas. Entonces, en ese sentido, el cine de Buñuel tiene una cierta atemporalidad que paradójicamente habla mucho y muy bien o habla con mucha precisión, mejor dicho, del mundo en que habitamos, ¿no? Evidentemente, lo primero que me viene a la cabeza es que hay muchos Luis Buñuel. Es un director con una complejidad, en cierto modo, dada por su biografía, por la manera en la que él tuvo que defender una cierta idea de lo cinematográfico muy personal y pactar con todo tipo de poderes y buscar ese equilibrio tan delicado entre la servidumbre a ciertas maneras de hacer cine y su propia búsqueda personal, que hace que Buñuel sea una especie como de poliedro cinematográfico, ¿no? Y que además resulte tan todoterreno en géneros tan diferentes como el documental. Estoy pensando en Las Urdes, que sigue siendo una pieza absolutamente magistral de eso que posteriormente se ha llamado el cine ensayo, como del cine social. Los Olvidados sigue siendo una de las películas más extraordinarias en lo que tiene que ver con la empatía hacia el otro y con la capacidad crítica de mirar el mundo, hasta el propio terreno de adaptaciones literarias, ¿no? La dupla Tristana y Viridiana son dos películas absolutamente asombrosas que generalmente no entiendo muy bien por qué a Tristana se le ha situado siempre como en un lugar menor dentro de la biografía de Luis Buñuel, de la filmografía. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con esa extraordinaria película que es Abismos de Pasión, o incluso Él, que sigue siendo una adaptación literaria.
De tal manera que al final, cuando uno se sumerge en Buñuel, uno acepta meterse en un laberinto donde se conjuga muy bien lo que sería lo estrictamente narrativo clásico con eso que generalmente de manera un tanto apresurada se ha venido llamando el surrealismo buñueliano. Es decir, claro, evidentemente que la filmografía, la búsqueda de Buñuel es absolutamente indivisible de lo que sería su participación y su forja junto a ciertos autores del movimiento literario surrealista. Eso es claro, y su primera colaboración, sus dos primeras colaboraciones con Dalí así lo ponen encima de la mesa, ¿no?, en el campo de la pintura. Pero por otro lado, Buñuel fue un señor que se manejó maravillosamente bien a la hora de contar historias. Hay ejemplos absolutamente asombrosos como El Bruto, que es una película absolutamente narrativa, totalmente infravalorada dentro de su filmografía y que sin embargo bueno, es maravillosa, está muy bien contada, maneja estupendamente bien la estructura, las curvas de personajes. Es decir, que en realidad Buñuel, aunque muchas veces se le ha vendido como una especie de niño terrible de la industria del cine, como una figura netamente surrealista, en realidad era un señor que tenía una capacidad para entrar en los rudimentos del relato, para manejarse dentro de los rudimentos del relato y para romperlos, que es lo interesante, ¿no? Diario de una camarera, por ejemplo, son películas donde él se ve muy bien cómo él puede entrar y salir y torcer todo lo que le apetezca, los ejes y las coordenadas del relato, y hacerlo sin despeinarse, ¿no? Esto evidentemente nos lleva a una cuestión que a mí es la que, digamos, me interesa porque es mi especialidad, como bien saben, que es la cuestión de la forma fílmica. Entonces, es cierto que a Buñuel se le ha acusado en ciertos momentos de una cierta tosquedad en la manera de rodar, sobre todo en la etapa mexicana, y luego también en la etapa francesa se le ha acusado, también a mi juicio injustamente, de una cierta superposición de elementos provocativos per se. Sobre todo en lo que toca a la dislocación de guión, ¿no? Claro, evidentemente aquí hay muchos caminos que se abren, hay películas que resultan difícilmente digeribles para los grandes, digamos, seguidores del primer Buñuel, como puede ser, por ejemplo, estoy pensando en La Vía Láctea, que es otra película que generalmente se considera menor de manera absolutamente inapropiada, porque es una película extraordinaria, ¿no? O como Ese oscuro objeto de deseo. Entonces, al final, realmente, digamos que lo que Buñuel nos propone en esa especie como de laberinto que transitaba antes es una reflexión donde la forma siempre está al servicio del impulso afectivo. Es decir, si uno observa, por ejemplo, los cortes de montaje en él, o si observa la textura que utiliza en Los Olvidados, ¿no? Esa textura sucia, oscura, ese uso de los interiores absolutamente opresivo, asfixiante, esa atmósfera, ¿no? Creo que las películas mexicanas, concretamente de Buñuel, son extraordinarias en lo que toca a la atmósfera concreta, a la composición de espacios, de interiores, a cómo Buñuel es un director que, hasta donde yo sé, se ha estudiado muy poco a nivel espacial, y creo que es fascinante. El uso del espacio en Buñuel es una cosa absolutamente extraordinaria, no solamente por dislocación, sino también por enigma, ¿no? En Belle de Jour, por ejemplo, la manera en la que esos espacios están construyendo las afecciones concretas y las dificultades de las afecciones de esos personajes, ¿no? Entonces, en esa dirección creo que queda mucho por pensar de Buñuel. ¿Qué debemos, no? ¿Qué recomiendo que se puede leer? Evidentemente Buñuel tiene un libro extraordinario que es su autobiografía, Mi último suspiro, que es uno de los grandes libros de la historia, de los, digamos, de las autorreflexiones de los directores sobre su propia obra, que es fantástica. Pero también hay grandes estudios, grandes análisis de Buñuel, por ejemplo, de González Requena. A mí me gustan mucho tanto su comparación con la obra de Alfred Hitchcock, que además es un libro que es gratuito, se puede descargar gratuitamente en internet, es un catálogo de una exposición que hizo hace unos 7-8 años y que estuvo muy bien, como el análisis que él hace de
sobre todo El perro andaluz y La edad de oro, Amor loco en el jardín. Es un libro que está editado en Abada y que es un análisis absolutamente estupendo. Entonces hay mucho por leer de Buñuel, hay muchas claves, pero sobre todo es eso. Yo creo que es uno de esos cines donde se disfruta más y se aprende más si somos capaces de cerrarnos a la tentación de jugar a encontrar el sentido y simplemente nos lanzamos, nos arrojamos a la sensualidad de las formas plásticas y gráficas que propone, que son extraordinarios. Entonces, bueno, ahí dejo una pequeña sugerencia sobre cómo podríamos entrar en el universo de Don Luis. Cambiando de tercio, aunque no demasiado, Goodbye Stanislavski en Argentina, desde Argentina, curioso, desde luego curioso seudónimo, me invitaba a reflexionar sobre la obra de Derek Jarman. Y aquí hago un ejercicio de honestidad. No puedo hacerlo porque controlo muy poco la obra de Jarman. De hecho, creo que solamente he visto Wittgenstein, así de entrada, ¿no? Es la única película suya que he visto y me interesó, desde luego, me interesó todo lo que toca a la construcción teatral, escénica y a cómo genera una especie como de reflexión sobre ciertas ideas del filósofo a partir de la imagen, pero me siento incapaz de hacer una reflexión sobre su cine en profundidad precisamente por eso, porque no le he prestado la atención que merece. Y en cualquier caso, Jarman, esto es otro tema para que lanzo así como de reflexión abierta, Jarman intuyo que al menos para mi generación fue un director opacado, es decir, cuando nosotros empezamos a estudiar cine, nosotros quiero decir los que empezamos más o menos a meternos en el tema del análisis fílmico hace cosa como de 15 años, Jarman es un director que sonaba en sordina y que como otros directores como Hal Hartley o como Emir Kusturica quizá habían sido más relevantes para la generación anterior que para mi generación. Lo cual es curioso, ¿no? Es curioso porque no ha aparecido, Jarman es un director que no ha aparecido en nuestra formación cinéfila como una referencia inmediata. No sé si ahora se está recuperando, es un tema que me interesa mucho, me gustaría saber si de pronto es que está habiendo un proceso de recuperación de la obra de Jarman. Así que en cualquier caso, bueno, pues ahí queda apuntado. Y luego, como tercer tema del vídeo de hoy, que tampoco lo quiero hacer muy largo, pero es un tema que además creo que es interesante y que me va a dar bastante juego, Samuel Sebastián me preguntaba por la etiqueta cine minimalista y él la vinculaba con Béla Tarr, con Lisandro Alonso y con Ackerman, si no recuerdo mal. Bueno, esto es muy interesante, Samuel, porque cuando me escribes esta pregunta a mí me entra un telele porque lo primero que se me pasa por la cabeza es que lo que yo puedo entender por cine minimalista no es exactamente lo que se podría vincular a estos tres directores que me propones y de pronto me doy cuenta que no tengo en mis referencias de pensamiento inmediatas una serie de referencias bibliográficas sólidas que me lleven a definir con precisión el cine minimalista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues lo que hay que hacer en estos casos que es ponerme como loco a leer y a buscar a ver si este concepto está teorizado. Y lo que me llama la atención es que el concepto per se, o por lo menos hasta donde yo he podido leer desde que me formulaste la pregunta, se utiliza siempre de manera muy periférica y de manera muy poco rigurosa y de manera un poco como abierta, lo cual está muy bien porque quiere decir que hay una intuición sobre lo que podría ser un cine minimalista, lo que podría significar un cine minimalista, por un lado, y por otro lado, cómo ese concepto en realidad no es muy útil a la hora de pensar ciertas imágenes. Hay conceptos que yo no sé si quizá están más en relación y un poco más teorizados, ¿no? Con esto que me planteabas, como puede ser, por ejemplo, el concepto de slow cinema, que es un concepto que sí que está teorizado y que hay libros y que lo aplican, pero como minimalismo cinematográfico como tal, teorizado, yo no tengo ningún autor de referencia que me ayude a pensarlo. Si alguien lo tiene, por favor que me lo haga saber porque me interesa muchísimo. Claro, el minimalismo, vamos a ir despacio para pensar esto. El minimalismo es, según la disciplina artística que manejemos, una serie de códigos estéticos que permiten una serie de resultados creativos bien diferentes. Es decir, no tiene nada que ver un minimalismo pictórico que un minimalismo musical.
Lo que hace un Philip Glass, por poner un ejemplo, no sé hasta qué punto se puede comparar con lo que hace un Béla Tarr. Y de hecho es muy curioso porque cuando me mandaste la pregunta, ya te digo de antemano, de los 3 directores, el que más me interesa con diferencia es Béla Tarr, porque es al que he invertido más tiempo en estudiar, no porque Akerman no me guste, que me parece impresionante, o el propio Lisandro Alonso, que es un director realmente muy, muy estimulante, sino porque realmente Tarr es un director que su uso del plano, por poner un ejemplo, estoy pensando en los movimientos de cámara de Armonías Vermister o incluso Satan Tango, que es una película que ahora está súper de moda porque ha salido la remasterización nueva, que dura 8 horas y que desde luego entraría dentro de la lógica del slow cinema, pero no sé si del minimalismo, porque las composiciones de Tarr son extraordinariamente abigarradas, juegan mucho con los distintos planos. Estoy pensando también en La Condena, la escena del baile de La Condena, que es maravillosa, o en El Hombre de Londres, ¿no? Claro, son películas donde no creo que Tarr juegue a quitarle capas a la imagen para trabajar con sus mínimos elementos, por así decirlo, sino más bien al contrario. Creo que es un director que en algunos aspectos, por ejemplo en el uso de las texturas, en la composición, podría estar incluso más cerca de un cierto, por ponerle una palabra enfrente, de un cierto barroquismo visual en algunos momentos de su filmografía. Desde luego no en la primera etapa. La primera etapa de Tarr, como es bien sabido, es una etapa donde él lo que hace es realismo socialista, y sus películas directamente juegan a otra cosa y están como en una lógica más rugosa, más de cine soviético, entre comillas, de ínfula soviética, mejor dicho, de su tiempo, ¿no? No así con el último Tarr, que es un Tarr que se ha ido efectivamente despojando de sí mismo. Sí que habría algo en El caballo de Turín minimalista, probablemente en el gesto de la repetición, en la cuestión de la errancia, en el uso del campo vacío, en el uso de la parquedad de los diálogos. Ahí sí que te podría comprar y estaría dispuesto a pensar desde ahí un cierto rasgo minimalista. Cuando yo reconozco, quizás un error, y ya digo, estos son intuiciones que lanzo un poco a su discusión abierta. Cuando yo pienso en cine minimalista, por ejemplo, me viene a la cabeza Dreyer. El Dreyer, explico, antes de que se me entienda mal, el Dreyer de La Pasión de Juana de Arco, que es un director que con un primer plano de un rostro sobre un fondo blanco está construyendo un drama afectivo total, brutal, salvaje. O me puede venir a la cabeza películas de estas que se llaman de a puerta cerrada, ¿no? Con 2 personajes en una sola habitación, 3 personajes en una habitación. Es un género que a lo mejor ha practicado, por ejemplo, estoy pensando en Fassbinder, estoy pensando en algún momento concreto del Bergman que rueda para televisión, en El Rito, por ejemplo, ¿no? Incluso en películas, en ciertos momentos de películas como De la vida de las marionetas, ¿no? Pero serían de Bergman, pero serían ejemplos más, digamos, más puntuales, ¿no? Que, claro, si nos vamos a ejemplos extremos ya de cine experimental, que siempre digo que es un cine que yo controlo muy poco, o ejemplos básicos como el cine estructural, que se basan en la repetición también, en la sistematización de fragmentos, este tipo de cuestiones. Ahí podríamos quizá hablar de otra manera un poco más precisa sobre cómo sería eso que podríamos llamar cine minimalista. Pero si al final de lo que hablamos es de ir despojando de herramientas visuales a la imagen, despojando de diálogos, ya nos hemos cargado Fassbinder, despojando de movimientos de cámara, despojando de barroquismos en la escena, despojando de aparatajes como puede ser el maquillaje o como puede ser el vestuario explícito significante, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos esto? Entonces, mi respuesta es no lo sé. Repito, que esto no está explícitamente teorizado como tal, pero en cualquier caso sí que os animaría a que si queréis utilizar la herramienta minimalista,
quizá al final de lo que sería más productivo sería pensar sobre la esencialidad de los elementos de la puesta en escena, es decir, al final quitándole capas narrativas y quitándole capas de depuración hasta llegar a lo más básico. ¿A dónde llegamos ahí? Llegamos al cine de un James Benning, por ejemplo, un cine experimental de contemplación de la naturaleza como el que propone James Benning en algunos momentos. Llegamos a posiciones parecidas a las de Debord en Aullidos a favor de Sade, ¿no? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra mirada? Es complejo, es complejo. De todas maneras, también creo, al final es como la conclusión a la que quería llegar, es que tanto en los tres ejemplos que me propones, tanto Lisandro Alonso como Akerman como Béla Tarr, son directores que sí que han jugado más que a despojarse de capas significantes, porque por ejemplo, ya digo, el cine de Tarr es muy complejo, el cine de Lisandro Alonso es una apuesta que pasa incluso por el uso del formato del 4/3, ¿no? O por el uso de una cierta teatralidad en los gestos y en las maneras de rodar, ¿no? Y evidentemente Akerman tiene una sensibilidad para trabajar también eso que llamábamos antes el cine ensayo, la escritura en primera persona, que es absolutamente extraordinaria, está fuera de toda duda. Pero claro, ¿eso es minimalismo? No, yo creo que eso son estrategias discursivas que se apartan voluntariamente de lo que podríamos llamar una norma cinematográfica pautada y encarnada en eso que de manera apresurada se suele llamar cine comercial. Entonces yo creo que más interesante que meter a los tres dentro de una sola etiqueta, lo que propondría sería entrar en cada uno de ellos para ver exactamente cuáles son esas desviaciones que ellos provocan en los modelos de significación audiovisual y ver si nos interesan o no y cómo funcionan. Entonces ahí pues sí, pues podríamos hablar de lo que hemos comentado, pues de la morosidad de Alonso, de la autodefinición o autoconfesión akermaniana, o de la maravillosa complejidad formal, sobre todo del último Tarr, ¿no? de la segunda parte de la obra de Tarr. Pero en cualquier caso son, ya digo, temas apasionantes y muy poco trabajados. Entonces, dejo estas preguntas aquí y en el próximo vídeo me meteré nada más y nada menos con Lars von Trier, que me han preguntado, con las relaciones entre cine y psicoanálisis y con algunos breves apuntes sobre el aprendizaje del arte cinematográfico, nada más y nada menos. Nos vemos en unos días. Espero haber respondido, excepto a la pregunta sobre Jarman, espero haber podido responder más o menos al resto. Un abrazo fuerte.